El mundo estaba en guerra, pero la guerra personal de Karl Panzram estaba a punto de alcanzar una escala genocida. Su primer acto fue comprar un revólver. Su segundo, buscar una víctima. No un robo, un asesinato. Encontró a un guardia ferroviario que le pidió su identificación. Panzram le disparó en la cabeza sin mediar palabra. Lo dejó tirado junto a las vías. Sintió nada, vacío. Necesitaba más, mucho más. Se embarcó como marinero en un carguero con destino a África. El continente, en su imaginación distorsionada, representaba la anarquía, la libertad para matar sin restricciones. Y no se equivocó. En Angola, encontró su paraíso asesino. Cazaba a los porteadores nativos que contrataba para sus expediciones de caza, que eran fachadas para el saqueo de marfil. Los llevaba tierra adentro, los hacía cargar pesadas cargas, y luego, cuando estaba lo suficientemente lejos, los ejecutaba con su rifle. Disparaba a quemarropa, a veces mientras dormían. Robaba sus escasas pertenencias y dejaba los cuerpos para los buitres. Calculó haber matado a un negro por día durante un tiempo. No sentía remordimiento, los veía como animales, menos que animales. La violencia era su lenguaje, su religión, su única forma de sentirse vivo. También violaba sistemáticamente a jóvenes africanos que capturaba. África no sació su sed, la avivó. Regresó a Estados Unidos en 1920, un virus mutado, infinitamente más peligroso. Ahora su modus operandi estaba perfeccionado: encontrar vagabundos, jóvenes desesperados, marginados, su versión retorcida de elegir víctimas fáciles y merecedoras por su debilidad. Los embaucaba con promesas de trabajo, alcohol o compañía. Los llevaba a lugares aislados, bosques, muelles abandonados, sótanos oscuros, bajo puentes como aquella noche en el Potomac. Primero, los emborrachaba o drogaba con cloroformo o láudano. Luego, los ataba con sus cuerdas infalibles. La violación era metódica, brutal, un ritual de humillación y dominación absoluta. A menudo los torturaba antes de matarlos: mutilaciones, golpes prolongados. La muerte llegaba de diversas formas: un disparo en la nuca, un golpe masivo en la cabeza, ahogamiento, como el joven del Potomac, o simplemente dejarlos atados para morir de hambre, sed o exposición. Robaba sus escasas posesiones, a veces solo unos centavos, pero el botín era lo de menos. El acto en sí era el objetivo, la destrucción total de otro ser humano. Era la venganza definitiva contra un mundo que lo había creado y destruido. Mató a lo largo de la costa este, Nueva York, Connecticut, Rhode Island. Mató en el Medio Oeste. Mató en el oeste. Sus víctimas eran casi siempre jóvenes hombres, muchos de ellos adolescentes, cuyos cuerpos rara vez se encontraban, o si se encontraban, eran imposibles de identificar. Se estima que mató al menos a 21 personas solo en este periodo, aunque él mismo, en sus posteriores confesiones, se jactó de más de 100, incluyendo sus crímenes en África y sus primeros accidentes. El número real se perdió en la niebla de su odio y la eficacia de sus métodos. En 1920, su violencia escaló aún más. En Connecticut, violó y mató a un niño de 11 años. En Nueva York, cometió una serie de robos violentos y asesinatos. Pero fue un robo relativamente menor el que finalmente lo atrapó. Tras robar la casa de un empleado de la Oficina de Asuntos Exteriores en Washington, D.C. en 1928, fue arrestado gracias a las huellas dactilares que dejó en una botella de vino robada, una ironía macabra, ya que rara vez dejaba pruebas. Fue enviado a la prisión del Distrito de Columbia, el infame Blue Hotel. Aquí, algo inesperado sucedió. Conoció a Henry Lesser, un guardia de la prisión con un interés genuino en la reforma y la comprensión. Lesser, contra todo pronóstico, trató a Panzram con una decencia inédita en su vida. Le dio papel y lápiz. Panzram, quizás por primera y única vez, encontró un oyente que no lo juzgaba inmediatamente con desprecio o miedo. Comenzó a escribir. Y escribió. Y escribió. Vertió en esas páginas toda su historia: los abusos infantiles, la tortura en Red Wing,
las violaciones en prisión, sus crímenes en África, sus asesinatos en Estados Unidos, con detalles gráficos y espeluznantes. Fue una confesión monumental, escrita con una prosa fría, clínica y a veces casi filosófica en su nihilismo. No buscaba perdón, buscaba que el mundo supiera la magnitud de su odio y las razones, en su mente, justificaciones, que lo llevaron a ser quien era. Robé, violé, incendié, maté, escribió. Lo hice porque me gustó. Me gustó. Me divertí haciéndolo. Fue una autobiografía del mal. Lesser, impactado pero cumpliendo su promesa, intentó ayudar. Consiguió un abogado para el juicio de Panzram por el robo en DC. Pero Panzram lo despidió. No quería defensa. Quería la muerte. En la corte, se declaró culpable de todos los cargos y pidió a gritos: «¡Ser ahorcado! ¡Cuelguen a este bastardo!», rugió. El juez, consternado, lo condenó a 25 años. Para Panzram fue una burla, una prolongación innecesaria de su existencia odiada. Transferido a la prisión federal de Leavenworth, el lugar que tanto había contribuido a forjar su odio años antes, para cumplir su condena, Panzram no se resignó. El 20 de junio de 1929 encontró su oportunidad. Un capataz de mantenimiento, Robert Barnke, un hombre conocido por su trato decente a los presos, le ordenó limpiar un área. Panzram, en un arranque de rabia ciega contra cualquier figura de autoridad, cogió una barra de hierro y golpeó a Barnke en la cabeza con toda su fuerza, matándolo instantáneamente. Se quedó junto al cuerpo, esperando a ser capturado. No intentó huir. Este asesinato fue su boleto de salida. Fue juzgado por el asesinato de Barnke. Nuevamente, no ofreció defensa. Se jactó del crimen. Claro que lo maté. Y maldita sea mi alma al infierno si no lo haría otra vez. Fue condenado a muerte. Por fin, tendría su deseo. En la celda del corredor de la muerte en Leavenworth, Panzram fue más intratable que nunca. Escupía a los guardias, maldecía a los capellanes que intentaban darle consuelo, los llamaba buitres, y escribió cartas llenas de odio a cualquiera que se cruzara en su camino, incluyendo a Henry Lesser, a quien finalmente rechazó por intentar salvar su alma. «Vete al infierno», le escribió. «No necesito tu ayuda ni la de nadie más. Quiero morir». Su ejecución fue fijada para el 5 de septiembre de 1930. La mañana de su ahorcamiento, rechazó los servicios religiosos. Cuando le preguntaron si tenía alguna última palabra, miró con desprecio los testigos reunidos y escupió: «Apúrense, hijos de puta. No podría hacerles un desayuno mejor». Con una frialdad que reflejaba la suya propia, la trampilla se abrió a las 6 de la mañana. Carl Panzram, el niño golpeado de Minnesota, el violado de Red Wing, el depredador de África, el asesino en serie de Estados Unidos, murió por fractura cervical. Tenía 39 años. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre en los terrenos de la prisión. No hubo luto, solo alivio. La sombra que había caminado entre los hombres, sembrando muerte y dolor, se disipó. Pero su legado permanece, un testimonio escalofriante de cómo el abuso, la crueldad institucionalizada y una sociedad indiferente pueden forjar un monstruo. Panzram no nació malvado, fue metódicamente destrozado y luego eligió, con plena conciencia, devolver ese destrozo multiplicado al mundo. Fue un huracán de odio, alimentado por el sufrimiento que le infligieron y que él, a su vez, infligió con una eficiencia aterradora. Su historia es un agujero negro en la historia del crimen, un recordatorio de que la capacidad humana para el mal, cuando se cultiva en el abandono y la brutalidad, no tiene límites. La última verdad de Carl Panzram, la que vivió y murió proclamando, era simple y terrible: el mundo es un matadero, y él fue uno de sus carniceros más dedicados. Carl Panzram no nació malvado, fue forjado en el infierno de la existencia humana más despiadada. Carl Panzram vino al mundo el 28 de junio de 1891, en una granja cerca de Warren, Minnesota. No fue un nacimiento bendecido. Fue el sexto hijo de unos inmigrantes prusianos, Johann y Matilda Panzram, que luchaban contra la pobreza extrema y una tierra implacable. La granja era más una sentencia que un hogar.
La pobreza no era solo falta de dinero, era falta de calor, de comida, de esperanza. Johan, un hombre rudo y amargado por el fracaso, descargaba su frustración con brutalidad sobre su familia. Los golpes eran el pan de cada día, el lenguaje principal que Karl aprendió a entender. Matilda, abrumada por los embarazos constantes, el trabajo agotador y la violencia doméstica, no podía ofrecer consuelo. El pequeño Karl creció rápido, endurecido por el trabajo físico extenuante que se exigía incluso a los niños. Aprendió que la debilidad se pagaba con dolor, que el llanto atraía más golpes. El campo, vasto y solitario, no ofrecía escapatoria, solo una cárcel de tierra y sudor. Su primer robo fue a los 8 años, unas manzanas de un huerto vecino. El hambre era un maestro persuasivo. Lo atraparon. El castigo, administrado por su padre, fue tan severo que marcó una línea en su psique. No fue el remordimiento lo que sintió, sino un odio feroz y una certeza. El mundo era injusto, y solo los fuertes, los despiadados, sobrevivían. La escuela fue otra arena de humillación. Sus ropas harapientas, su olor a establo y su naturaleza ya hosca y desconfiada lo convirtieron en el blanco perfecto de las burlas de otros niños, y a veces incluso de maestros impacientes. Aprendió poco de libros, pero mucho sobre la crueldad humana. Cada golpe, cada insulto, cada mirada de desprecio era un clavo más en el ataúd de su humanidad. La granja familiar se convirtió en un símbolo de todo lo que odiaba: la opresión, el trabajo sin sentido, la ausencia total de amor o compasión. A los 11 años, la gota que colmó el vaso. Tras una paliza particularmente brutal de su padre, Karl huyó. No fue un acto de rebeldía juvenil, fue una ruptura total. Se adentró en la noche con solo la ropa que llevaba puesta y un corazón lleno de veneno. Pensó que escapaba del infierno. No sabía que llevaba el infierno consigo, incubándose, y que el mundo exterior solo lo alimentaría hasta convertirlo en un incendio incontrolable. Vagó por el campo, durmiendo en establos, robando comida donde podía. El hambre y el miedo eran sus únicos compañeros. Fue entonces, en su fuga desesperada, cuando tropezó con el verdadero rostro de la depravación humana, uno que haría que los golpes de su padre parecieran caricias. La libertad de la que había soñado Karl se evaporó rápidamente. Desesperado y hambriento, fue capturado por la policía local no por robar, sino por vagancia, un delito conveniente para encerrar a los indeseables. A los 12 años, fue arrojado a la escuela de reforma del estado de Minnesota en Red Wing. Si la granja era el infierno, Red Wing era un círculo más profundo y refinado del mismo. Bajo la fachada de reforma y educación, se escondía un sistema diseñado para quebrar espíritus. Los guardias no eran maestros, eran carceleros sádicos. Los castigos eran brutales e inventivos: palizas con correas de cuero, confinamiento en celdas oscuras y frías durante días sin comida ni agua, trabajos forzados que doblaban los cuerpos jóvenes. Pero lo más perverso, lo que realmente cinceló el alma de Karl en una forma irreconocible, fue la violación sistemática. Los chicos mayores, con la complicidad tácita o activa de los guardias, aterrorizaban y violaban a los más pequeños y vulnerables. Karl Panzram, flaco, asustado y nuevo, fue un blanco inmediato. Fue sometido repetidamente, brutalmente. El dolor físico era insoportable, pero la humillación, la sensación de impotencia absoluta, la destrucción de cualquier noción de dignidad o seguridad, eso fue lo que lo marcó para siempre. Cada violación fue un asesinato en cámara lenta de lo poco que quedaba del niño que había sido. No aprendió arrepentimiento en Red Wing, aprendió que el poder se ejerce a través del dolor infligido a otros. Aprendió que la vulnerabilidad era una sentencia de muerte. Aprendió que la única forma de no ser víctima era convertirse en el victimario más temible. Su odio al mundo se cristalizó en un núcleo duro e implacable. Intentó escapar varias veces. Cada intento fallido resultaba en castigos más horribles. Finalmente, tras 2 años de tortura diaria, lo logró. Escapó de Red Wing, pero no escapó de sus demonios. Llevaba a Red Wing dentro de sí, una herida abierta y supurante que nunca cicatrizaría. Ahora, con 14 años,
Era un animal salvaje y herido, desconfiado de todos, lleno de rabia y con una lección grabada a fuego. El mundo era una jungla, y él estaba decidido a ser el depredador más feroz. La fuga no significó libertad, sino el comienzo de una carrera criminal impulsada por un odio que buscaba víctimas. Vagó por el Medio Oeste, saltando de trenes de carga, sobreviviendo mediante robos cada vez más audaces. Robaba comida, ropa, cualquier cosa que necesitara. Pero pronto, el robo dejó de ser solo una necesidad. Se convirtió en un acto de desafío, una forma de devolver, aunque fuera simbólicamente, el dolor que sentía. Fue arrestado una y otra vez, pasando por reformatorios y cárceles juveniles que replicaban, en menor escala, el horror de Red Wing. Cada encarcelamiento era un curso intensivo en crimen avanzado y una inyección más de veneno en su alma. Conoció a ladrones, estafadores, asesinos. Aprendió técnicas, refinó sus habilidades, pero sobre todo, endureció su corazón. En estos antros, su misantropía encontró eco y validación. La sociedad que lo había creado y luego rechazado ahora lo encerraba con sus desechos, y él juró vengarse de todos y cada uno de sus miembros. A los 16, decidió que el robo ya no era suficiente. Quería infligir dolor, el mismo dolor que le habían infligido a él. Su primera víctima sexual fue un compañero de celda más débil. Usó la misma violencia, la misma humillación que había sufrido. Y en ese acto repugnante, sintió un destello de poder, un atisbo de control que nunca había conocido. Fue la chispa que encendió la mecha de su destructividad total. Sabía que era un monstruo, y abrazó esa identidad con un fervor perverso. Ya no huía, cazaba. Su próxima escala no sería una cárcel, sino el ejército, donde creyó, erróneamente, que podría canalizar su violencia hacia algo aceptable. Se alistó en el ejército de los Estados Unidos. En 1907, mintiendo sobre su edad, pensó que la disciplina militar y la violencia sancionada podrían darle estructura, incluso un sentido de pertenencia. Pero Panzram era incorregible. La disciplina le resultaba asfixiante, la autoridad insoportable. Robó en la base, desertó, fue capturado, encarcelado en una prisión militar, donde sufrió más abusos, dado de baja deshonrosa y finalmente enviado a la temible prisión federal de Leavenworth, Kansas, en 1908. Tenía 17 años. Leavenworth no era un reformatorio, era una fábrica de endurecer criminales. Las palizas eran legendarias, el trabajo en las canteras de piedra era agotador hasta la muerte, y la violencia entre reclusos era endémica. Panzram, aún joven pero ya un veterano del sistema carcelario, se adaptó rápidamente. Se volvió más fuerte físicamente, más astuto, más despiadado. Aquí su odio se transformó en una filosofía nihilista. Leyó a filósofos oscuros y distorsionó sus ideas para justificar su misantropía. Convencido de que la vida no tenía valor inherente y que los humanos eran la escoria de la tierra, se otorgó a sí mismo el derecho divino, o infernal, de destruir. Cada día en Leavenworth fue un sermón sobre la maldad humana, reforzando su creencia de que solo merecían sufrir. Cuando salió en 1910, ya no era un chico enfadado, era un depredador adulto, educado en la crueldad, con una ideología que justificaba el asesinato. El mundo no sabía lo que se le venía encima. Los siguientes años fueron un torbellino de crímenes. Viajó por todo Estados Unidos y México, robando casas, tiendas, trenes. Sus robos eran audaces. Durante un robo en Portland, Oregón, fue capturado después de un enfrentamiento a tiros con la policía. Herido, fue encarcelado nuevamente, esta vez en la penitenciaría del estado de Oregón. Fue aquí, en el confinamiento solitario, en la celda de castigo, donde su sed de destrucción alcanzó su forma definitiva. El aislamiento absoluto, la privación sensorial, la interminable monotonía rota solo por la brutalidad de los guardias, alimentaron su rabia hasta un punto de ebullición constante. Meditó sobre el sufrimiento. Fantaseó con venganzas elaboradas y sangrientas. Juró que si alguna vez salía, no se conformaría con robar o violar. Mataría.
Mataría tantas veces como pudiera, de las formas más horribles imaginables. Quería dejar un rastro de cadáveres que gritaran su odio al mundo. Cuando fue liberado en 1918, era una bomba de relojería humana. Empezó a incorporar la violación sistemática a su modus operandi, especialmente contra jóvenes vagabundos o trabajadores migrantes que encontraba en su camino. Los ataba, los violaba y luego los robaba. Pero aún no mataba regularmente. Hubo accidentes, víctimas que se resistieron demasiado o que lo vieron claramente. Pero el asesinato aún no era el objetivo principal, era un subproducto inconveniente o un acto de ira puntual. En 1915, durante un robo en Portland, Oregón, fue capturado después de un enfrentamiento a tiros con la policía.